Nuevamente, muchachos, estamos acá presentando un nuevo ejemplo, concepto de presión estática. La estática corresponde a la densidad por la gravedad por la cabeza altura, o en su caso. Vamos, pasemos al ejercicio. Aquí en esta sesión explicado y encontramos la siguiente. Este es un manómetro compuesto por una la U, donde se están conectando dos tuberías, una tubería designada como X y una tubería designada como Y. En la tubería designada como X aparece un fluido de color como fucsia, que es tetracloruro de carbono, y en la tubería Y aparece un fluido marcado como aceite con color azul cielo. Bien, el enunciado del ejercicio es el siguiente. Un manómetro diferencial en U que contiene mercurio como fluido manométrico conecta dos puntos de tuberías en las tuberías X y Y, puntos en estas tuberías. La tubería X contiene tetracloruro de carbono con una densidad o una gravedad específica o densidad relativa de 1,59 y maneja una presión de 103 kN sobre metro cuadrado, mientras que la tubería Y contiene aceite con densidad relativa o gravedad específica de 0,80 con una presión de 172 kN sobre metro cuadrado. Nos indican que la tubería X está 2.5 metros, o el nivel de la conexión más bien, el nivel donde tomamos la conexión X está 2.5 metros por encima de la conexión de la tubería Y. O sobre el nivel que toma. Indican que también tenemos la gravedad específica de mercurio o densidad relativa de mercurio de 13.6 e interactúa con obviamente con tetracloruro de carbono y con aceite. No solo que determinemos o se determine lo que es la lectura o el valor de la columna marcada o identificada como A, que es la columna de mercurio, o es, digamos, la lectura desplazada de mercurio, porque el mercurio aquí se conectan las dos tuberías, que por cierto no están a las mismas alturas, se hace un desplazamiento hacia la parte A, identificada como A. En este caso particular no nos están preguntando sobre el valor de una presión, que sería, digamos, lo más común, sino que ya las presiones están entregadas y nos están indicando el arreglo geométrico, porque tenemos las alturas, pero no tenemos una en particular, que es la de lectura, la del manómetro diferencial, ya que este es uno solo, no nos está dando la lectura. En este caso la identifican como una altura A. Bien, seguramente trabajaremos en el ejercicio como H sub A, la pondré, porque A significaría la magnitud como tal. Bien, para esto entonces se establece la relación, aquí corregir, de presión entre los puntos X e Y, no se puede decir Y, bueno, sí. Y establecemos la siguiente. Bien, aquí es indistinto de dónde arranquemos, porque no nos están pidiendo un valor de presión ni en X ni en Y, porque ahí los condensos podemos ver en este caso derecha. Hemos decidido hacerlo de izquierda a derecha y arrancamos en el punto X. Presión en X y a lo largo del plano horizontal en el que me estoy desplazando con el cursor se maneja la misma presión, ya que no cambia la profundidad o la altura. Y descendemos primero 2.5 metros en tetracloruro de carbono y después 1.5 metros en tetracloruro de carbono. O sea que el recorrido total es de 4 metros de tetracloruro de carbono sumergiéndose,
o sea, descendiendo hasta encontrar la interfaz de tetracloruro de carbono con mercurio. ¿Okay? Entonces, por eso que la presión generada por esa columna sería más, ya que es suma de presión. Esa columna genera una presión que es aditiva y es la densidad de tetracloruro de carbono por la gravedad por la altura h supado de 4 metros. Estamos en la interfaz de mercurio y cuando encontramos en la interfaz de mercurio con tetracloruro de carbono seguimos descendiendo en el manómetro hasta encontrar el punto O. Y ahí hemos descendido a través de mercurio. Por lo tanto, al descender por mercurio, la presión también aumenta y seguimos sumando. Sumamos más la densidad de mercurio de gravedad por una altura sub A. Esta va a ser mi variable a despejar. Hemos encontrado en el plano O, o la altura O, y ya aquí nos encontramos que no tenemos sino mercurio para hacer la U. Así que nos desplazamos o nos proyectamos a la derecha en este caso, donde también nos vamos a encontrar con mercurio. Y son dos puntos, tanto O como O' están a la misma profundidad, tocan al mercurio y aparte de eso, los dos puntos O y O' tendrían conectividad directa por la parte de abajo sin que se atraviese ningún otro fluido. Por lo tanto, se maneja la misma presión en esos dos puntos. Hemos llegado al punto O' y comenzamos a ascender a través de aceite. Y ascendemos primero una columna de magnitud A y luego una columna de 1.5. Como estamos ascendiendo, se va perdiendo presión y por lo tanto desciendes, debes restar la presión y la presión restada es menos densidad de aceite por la gravedad y entre paréntesis hemos colocado los valores de cabezas que se suman en el recorrido. H sub A más H sub 1.5. Y hasta aquí hemos llegado a la altura donde está el doblez hacia la tubería Y. Y como estamos a la misma profundidad, estos sí son líquidos, aquí sí son importantes cualquier columna. No podemos despreciar porque esto no es gas, ni nada por el estilo, aunque el sistema está perfectamente acotado, tiene sus distancias, y llegamos a la altura realmente de la tubería en Y, y podemos ver entonces que la presión ahí es igual a I. Tenemos que comenzar a reordenar la expresión para despejar la cabeza H sub A, ese es el propósito. Bien, y encontramos la primera línea de escritura. Digamos, abrimos el paréntesis que era factor común para la densidad de aceite. Encontramos, reordenando todo, P sub X más densidad de tetracloruro de carbono, gravedad por altura H sub 4, cabeza H sub 4, más densidad de mercurio, gravedad por H sub A, menos, cabeza sub A, menos densidad de aceite, gravedad, cabeza sub A, menos densidad de aceite, gravedad, cabeza 1.5 igual a la presión en Y. Hemos colocado en rojo aquellas presiones que tienen dentro de su conformación matemática a la cabeza sub A para agruparlas y poder comenzar a factorizar. Entonces, al agruparlas, agrupémosla de un lado de la expresión donde del lado izquierdo quedarían con el mismo signo, básicamente la primera positiva, la segunda restando, y se agrupan todos los términos negros del lado derecho. Así que tendríamos ya a la presión Y, le restamos la presión X, también le restamos la presión de la columna de carbono y aparece la que, y también, bueno, aquí como estaba restando la de aceite, entonces sumamos la de aceite, que es la densidad de aceite, gravedad H1.5. Bien. Y del lado izquierdo necesitamos factorizar lo que es común. Entonces factorizamos básicamente aquí en la gravedad por la cabeza sub A. Del lado derecho no hay ningún tipo de cambio en esta línea de edición. Luego de esto se procede al despeje. Bien, ya que tenemos el factor común, lo único que tenemos es que dividir los dos miembros por la expresión gravedad que multiplica a, o gravedad factor común, vamos a ponerla de otra manera.
Paso aquí. Bien. Se debe dividir los dos lados de la ecuación por el factor que estoy tratando de sombrear, que es densidad, gravedad multiplicado por la diferencia de densidades de densidad de mercurio y densidad de aceite. Básicamente es esa. Al hacer esto, del lado izquierdo, pues desaparece, ya que también está multiplicada por ese mismo factor. Al dividirla, desaparece, nada más queda HA, se reduce, y del lado derecho queda todo el miembro de la suma resta que aparece aquí, dividido entre la densidad, entre la gravedad por el factor, por la diferencia de densidades que aparece en la parte inferior. Hemos conformado el despeje, aclaramos cuáles son los signos para tenerlos claros. La densidad absoluta se reemplaza incorporando el concepto de densidad relativa o gravedad específica. Vamos a poner ese G, y vamos a quitar ese G como en otro ejemplo que también lo hemos hecho. Vamos a quitar la G de ese G para ponerle nada más S. Se aplica el concepto de densidad relativa que lo hemos explicado en otros vídeos. Aquí está el concepto aplicado. Saben que cualquier densidad absoluta se puede reemplazar por su densidad relativa multiplicada por la densidad del agua para líquidos. Es lo que se hace en cada caso, y luego se factoriza la densidad del agua seguramente por la gravedad, que es el factor común que normalmente queda. Tanto en los dos últimos términos de la expresión algebraica del dividendo como el también en el divisor, en los dos casos donde aparece el concepto. Luego de esto, creo que ya había subido, no. Queda mejor reordenado. Entonces se reemplazan los valores en este último paso y comenzamos a reemplazar el valor de la presión Y de 172 kN sobre metro cuadrado. El valor de presión aquí que está restando es 103 kN sobre metro cuadrado. Aplicamos los factores de conversión en la parte externa. Bien, que es 10 a la 3 Newton, que es igual a 1 kN, para ponerle Newton. Comenzamos con las restas y encontramos que los valores que debemos restar es la densidad del agua menos la densidad del agua 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, factor de la densidad relativa de tetracloruro de carbono, recuerden que es 1,59, la cabeza H4, que es 4 metros, menos, me parece, la densidad relativa del agua, que es 0,8, multiplicado por la cabeza sub 1.5, que es 1.5 metros. Cerramos participamos corchete, y en la parte inferior o en el divisor aparece la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado por la densidad del agua, que es 10 a la 3 gramos sobre metro cúbico, y entre paréntesis o como factor común D aparece la diferencia entre la densidad relativa de mercurio menos la densidad relativa de aceite, o sea 13.6 menos 0,8. Al aplicar estas expresiones en la parte superior nos quedará un valor aproximado de 18.432 newton sobre metro cuadrado. En la parte inferior como divisor aparece 125.440 newton sobre metro cuadrado para un total aproximado de 0,147 metros, que son aproximadamente unos 15 centímetros. Quiere decir entonces H sub A, o esta A, tiene una magnitud de unos 15 centímetros, bastante pequeño, son las magnitudes. Y una pregunta para que ustedes solucionen en sus casas: si el fluido manométrico fuese agua, la magnitud de H sub A, ¿cuánto sería? Les dejo esa incógnita. Si el fluido, o esa propuesta, si el fluido manométrico fuese agua, la magnitud, suponiendo ahora que no tenemos problemas con la interacción de agua, aceite y tetracloruro de carbono, si el fluido manométrico fuese agua, la magnitud del H sub A es la pregunta que
les propongo deben solucionar y que si quieren pueden aportar en los comentarios dependiendo de dónde encuentre este video o posiblemente en las tareas asignadas al grupo. Agradezco su atención en este último video y nos veremos en una próxima ocasión.